Sí, vamos a comenzar con esta conferencia de medios, con el señor Mariano Osorio. Vamos a, no sé si quieras presentar, dar alguna introducción, Mariano, de lo que vamos a escuchar. En el momento en el que tú me des la señal, Pepe, sí. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, 1 millón de gracias a todas y a todos por acompañarnos en este pedacito de la tarde. Tengo el enorme privilegio de poderlos saludar ahora con motivo del lanzamiento de un podcast, que es un podcast 100% de ficción, que he tenido el gusto y el privilegio también de poder producir y lanzar esta historia ya disponible en todas las plataformas, le hace Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En YouTube tenemos también un canal que se llama La Tercera Ley de Newton, que es el nombre del podcast. Y atreverme pues a dar un paso para hacer algo distinto en toda la extensión de la palabra, desde el planteamiento de una reflexión muy profunda sobre cosas que están sucediendo en nuestro país, pasando por todo lo que un padre es capaz de hacer por darles un futuro mejor y una vida con esperanza a sus hijos, y pasando también por lo que representa despegarme del camino tradicional que yo he seguido en los medios de comunicación por los últimos 30 y poquitos años, básicamente pues comunicando cosas que tienen que ver con el bienestar personal, con las reflexiones, que tienen que ver con la lectura de libros, con entrevistas, con la música, con los artistas, a través principalmente de mi plataforma de radio. Actualmente tengo un morning show en Ciudad de México, en una estación que se llama Joya 93.7. Es un morning show muy particular porque tiene características como que no solamente tiene muchos años al aire, sino es el programa de más larga duración en la historia de la radio. Dura 7 horas el programa, se transmite de lunes a domingo y hemos logrado una enorme y magnífica conexión con el público durante todos estos años, pero también en mi carrera como comunicador, inquieto como he sido, siempre he podido explorar otros rubros. He escrito para periódicos, para revistas, doy conferencias inspiracionales, he trabajado en televisión, he lanzado una colección hace algunos años de discos de reflexiones que fueron todo un suceso y que me han acompañado hasta la fecha con muchas satisfacciones. Y bueno, pues la incursión en el tema de redes sociales y ahora la parte estratégica de la generación de contenidos nuevos con características muy particulares, como este podcast, que es una historia original que coescribí con Valentín Torres y que tiene características muy particulares. Por ejemplo, en la parte técnica, este es un podcast al que le apostamos muy fuerte, invertimos mucho, no solamente tiempo y esfuerzo, sino también implicó una inversión muy importante en términos de su creación, porque hicimos todo en una sala de audio de THX, en donde se hace audio para cine, y ejercicio se convirtió en una experiencia envolvente que he recomendado y lo vuelvo a hacer con mucho gusto, que se escuche en audífonos o en bocinas inteligentes o en el Bluetooth, vía Bluetooth a través de las bocinas del auto para poder vivir toda esa experiencia. Y esto es lo que estoy justamente haciendo ahora, explorando nuevos caminos, presentando nuevos productos que trato de que sean productos diferenciadores a lo que existe. Es decir, no quise a la pregunta recurrente de por qué no tienes un podcast, lanzar un canal más de entrevistas con artistas, que es algo que es muy recurrente en mi vida desde hace muchísimos años, o con especialistas de bienestar personal, porque hay cosas muy buenas ya en este momento en el mercado. Así es que busqué un espacio para proponer algo distinto, y esto es lo que me tiene hoy muy feliz presentándoles este nuevo proyecto y muy agradecido por su tiempo y sus preguntas. Muchas gracias, Mariano. Vamos a comenzar con esta serie de preguntas. Vamos a comenzar con Ivonne Pacheco. Ivonne, si gustas prender tu cámara y hacer un par de preguntas seguidas, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, Mariano y a todos los compañeros desde Veracruz, que además me da mucho gusto, este, pues el poderme conectar en este momento para hacerte un par de preguntas, Mariano Osorio. Tú eres una persona de radio, amas todo este mágico mundo de la radio y precisamente por eso quisiera preguntando esta audioserie y esta apuesta tan interesante que estás haciendo. ¿Cómo conceptualizas la creatividad y los detonadores de creatividad? Porque pues esta audioserie prácticamente eso hace y ha sido también un impulsor de la lectura, pero bueno, esa será una siguiente pregunta acerca de la creatividad, cómo la conceptualizas. Y tú que también has sido un gran promotor y mediador de lectura, ahora llevar esta parte literaria a un formato auditivo con toda la complejidad que eso requiere, también qué satisfacciones y cuáles son los retos también que has encontrado en pues yo diría que incluso un camino en el que estás siendo pionero también con materiales originales que estás generando junto con todo tu equipo. Muchísimas gracias. Sí, hoy tengo la posibilidad de conectar varios puntos que en alguno u otro momento de mi vida he podido explorar de manera más puntual. Es decir, hablando del tema de creatividad del que tú me estás hablando, bueno, pues una necesidad personal que tengo es la de ir explorando nuevos caminos que me permiten llevar mensajes, no solamente diría a las audiencias que me han acompañado a lo largo de todos estos años a través de la radio o de la televisión, de mis libros o de algunas plataformas o redes sociales, sino en un nuevo esquema que es el del podcast, para poder aprovechar todas las bondades que te da poder escuchar algo con toda la calidad que requiere a Sí. la hora que tú quieras, cuantas veces quieras, sin importar en el lugar en el que te encuentres. Mi conexión con el tema de los libros viene desde hace muchos años, cuando yo empiezo a trabajar en radio en Ciudad de México y tengo oportunidad de ser primero asistente de producción y luego productor de segmentos de personas sumamente admiradas y destacadas en nuestro país, como el maestro Juan José Arreola, como Carlos Monsiváis, como Andrés Enestrosa, como Sealtiel Alatriste, como muchos escritores que me dan un primer contacto con la literatura, pero al mismo tiempo desde la radio, que es lo que yo siempre quise hacer desde muy chiquito, y eso me convierte en el promotor de la lectura al que tú te refieres, porque llevo 30 años leyéndole libros al público en mi programa de Sí. radio. Todo tipo de géneros, todo tipo de autores, que van desde el suspenso, pasando, obviamente, hablando de ficción, por el romance, por la acción, cosas históricas, cosas inspiracionales, temas que enriquecen de una manera brutal la vida de la gente. Sin embargo, dar este paso hacia la concepción y la producción de un podcast llamado La Tercera Ley de Newton implicó traer lo mejor de todos los mundos, incluyendo la parte técnica del desarrollo del audio, Ok. que puedo co-crear con Emilio, el Chino Ortega, que es un diseñador de audio espectacular, muy creativo, vanguardista, que hace audio para cine y para publicidad desde hace muchos años. Ahora meternos a un mundo de una altísima exigencia. Y creo que finalmente logramos el cometido. La historia de la que estamos hablando la pude co-crear también con Valentín Torres y juntos, este equipo, desde luego con otras personas, logramos entregar en el comienzo de este 2023 la primera de 2 temporadas, ya disponibles las dos en todas las plataformas, de esta narración que hago, pero en esta ocasión a través de un personaje que se llama Valente Suárez, Sí. o más que narrar, actuar, ir a niveles muy profundos del entendimiento, de la comprensión, de la comunicación, de la actuación en sí misma, para generar emociones muy profundas en la gente y llevar desde el principio al fin una historia cargada de emoción, de adrenalina, sí, de mucha violencia. Sí, tristemente es un reflejo de la realidad por la que estamos atravesando, pero con un propósito muy puntual que es el que genera una enorme empatía, supongo, de parte de quienes han escuchado este podcast,
porque tiene que ver con la lucha indomable de un padre que experimenta los límites inimaginables para salvaguardar la vida de sus hijos, pero sobre todo el futuro de sus hijos. Y de eso es de lo que quiero que platiquemos, que generemos todos en conjunto una conversación y que veamos que no hay nada que vale más la pena que desarrollar justamente una pelea que nos lleve al final del día todos a vivir con esperanza. Ok, quisiera, no sé si todavía puedo agregar otra pregunta más, basado en este título de la tercera ley de Newton. En tu experiencia de vida, con todo lo que finalmente a través de tu trabajo compartes y generas reacciones en todas las personas que te escuchan a diario, de los millones de personas que te escuchan a diario, ¿cuál crees que sería tu tercera ley de Newton en tu vida personal? ¿Cuáles acciones y cuáles reacciones son las que has recibido, Mariano? Bueno, referiré una muy puntual para poder aprovechar el tiempo y te diría, en este último periodo en donde vivimos todos por una etapa de una pandemia que nos puso en jaque, y en esa época que seguramente ustedes van a recordar, en donde pues, el pico de personas infectadas o fallecidas llegó a un máximo, pero sobre todo ese momento que fue tan crucial y tan dramático en donde se acabó el oxígeno. No había oxígeno disponible. El poco que Sí, había estaba muy, 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 muy caro y no había forma de conseguirlo ni siquiera con dinero en la mano, porque le dieron prioridad a los hospitales, porque pasaron muchas cosas a la vez. Tuve oportunidad de lanzar una iniciativa dentro de mi programa de radio que se llamó Oxigenando tu Vida y conseguimos millones de litros de oxígeno medicinal y eché a andar a través de mi programa unidades móviles que llegaron a todas las colonias de las alcaldías de la Ciudad de México y de los municipios del Estado de México para regalar el oxígeno con la premisa de que el oxígeno tendría que ser gratis y tendría que ser para todos sin ningún tipo de condición, sin receta médica, sin pruebas COVID, sin tener que acreditar que vivías en una determinada demarcación. Y entonces se formó una cadena de solidaridad y de amor tan grande que incluso muchos compañeros de la prensa, tanto escrita como de medios digitales, como de la propia radio o de la televisión, me buscaron para ayudarme a difundir cuáles serían los puntos en donde las unidades estarían al día siguiente y al siguiente y al siguiente, para que la gente fuera. Las filas eran tremendamente conmovedoras. La carita de las personas que llegaba era una carita de preocupación y muy triste, a diferencia de lo que normalmente veo cuando damos boletos para conciertos o muchos otros regalos. Y entonces claro. las filas eran gigantescas y todos llevaban sus tanques y los cargaban gratuitamente y se iban a su casa a ver a su familiar. Esto implicó, desde luego, un esfuerzo muy grande en la parte de logística, en la posibilidad de conseguir el oxígeno que no había y que, pues, gracias a Dios pude conseguir y pude poner a disposición gratuitamente para todos. Y hoy lo que tenemos, pues bueno, es la gratitud, el cariño, el amor de la gente, testimonios que todos los días me ponen la piel chinita de personas que me dicen, yo tomé ese oxígeno, yo estaba muy mal, yo estaba escuchando la radio y mi familia fue a buscarlo y hoy estoy vivo gracias a eso que ustedes pudieron hacer. Y después hicimos Oxigenando tu Vida 2.0, que fue salir a la calle a regalar los tanques de oxígeno portátiles, porque la economía quedó devastada, porque las personas se quedaron sin trabajo y porque no tenían oportunidad de salir a tomar sus consultas médicas, porque no había dinero para tener un tanque de oxígeno portátil. Y regalamos miles de ellos también. Esa gratitud, el entendimiento de lo que significa una emoción así, en donde está de por medio la vida de una persona, no tiene precio. Y hoy te diría con toda franqueza, sin ningún tipo de presunción ni falsas modestias, que me siento una persona muy querida, muy, 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 muy querida, porque el oxígeno literalmente era para todos. No importaba si no escuchaban radio, si no escuchaban mi estación, si ni siquiera sabían quién era yo. Ahí es donde algo nuevo sucedió y fue a través de la radio que pude generar todo este movimiento. Muy bien. Pues Muchas enhorabuena por gracias. este gran proyecto. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos con el siguiente medio. Danae Cano, si gustas hacer tu pregunta, adelante, por favor. Hola, buenas tardes para todos los que nos están escuchando, principalmente para don Mariano Osorio, una
un referente de más de 30 años de experiencia en la radio y un placer para mí en lo particular poder platicar por primera vez con usted. Eso nos decía, 30 años de experiencia, usted es una marca ya, una figura, un referente para las nuevas generaciones. ¿Cuál cree que sería hoy la esencia de Mariano Osorio? Servir a los demás, Danae, servir a los demás, poner la fuerza de la radio o de las plataformas digitales al servicio de los demás. Y hoy, por increíble que parezca, a través de una historia como la tercera ley de Newton, lo que pretendo es generar una profunda reflexión. Te confesaré que cuando estábamos preparando este proyecto, que estábamos desde con hojas en blanco y un lápiz en un escritorio, hasta las partes ya últimas de la postproducción, a punto de dar clic para lanzarlo a las plataformas, yo tenía un poco el temor de que no se entendiera cuál era el propósito y que alguien prejuzgara y pudiera decir, pero ¿cómo? Es que te estás metiendo tú, María, o sea, es precisamente tú, Mariano Osorio, en estos temas cuando de eso es de lo que estamos hoy cansados en el país. Por fortuna no sucedió. Uno nunca debe subestimar la inteligencia de las audiencias y por el contrario ha sido realmente un éxito tremendo. Las personas entendieron muy bien que Valente Suárez es un personaje de ficción, que Mariano Osorio está detrás de esta producción haciendo un ejercicio y un esfuerzo por transmitir contenidos diferentes e ideas diferentes, buscando también, Danae, audiencias nuevas que puedan recibir ese tipo de mensajes. Así es que con esto creo que puedo contestarte. Gracias. No sé si es otra pregunta. Sí. Si quieres, vamos con otro medio y si nos da tiempo, damos otra ronda de otra pregunta. ¿Te Perfecto, parece? gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Vamos ahora con Isel, Isel Bazán, por favor, si gustas hacer tu pregunta, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo, Mariano. Y pues bueno, Hola. como ya mencionaban, con más de 30 años de trayectoria, eh, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido al crear esto? Primero, bueno, gracias, me encanta saludarte y verte. Muchas Gracias. gracias. Creo que el mayor aprendizaje es el de seguir atreviéndome a proponer cosas distintas, siempre de la mano de la mejor calidad, porque eso es lo que merece el público, sin importar nada a cambio. Pero en términos de elección, te diría, nunca subestimar la inteligencia de las audiencias. Siempre entendiendo que la sensibilidad y la inteligencia del público estará por encima de cualquier cosa que nosotros podamos proponer. Un podcast hablado, una ficción en audioserie para podcast, o una canción, o un libro, o un texto en algún periódico. Eso es algo que vuelvo a reafirmar una vez más y que me deja muy tranquilo. La segunda es que el gran secreto para nosotros, ustedes y yo, colegas como comunicadores, está en saber escuchar a nuestra audiencia, en entender correctamente a nuestros lectores, en conocerlos, en saber quiénes son y qué quieren, porque ahí están todas las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Mariela de Así Soy TV. Adelante, Mariela, por favor, si gustas hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Oye, me encantaría saber cómo has hecho ese clic con las generaciones que van pasando, porque 30 años es sumando y sumando, porque obviamente la inicial ahí se queda y se permanece, pero es difícil enganchar ahora a las nuevas generaciones sin tener ahora sí que el albur, sin las malas palabras, sin todo esto que está llevando y que vemos reflejado en canciones. Entonces, tu manera de ser y que durante todo este tiempo te ha mantenido en la radio es por tu forma, tu estilo único, pero ¿cómo enganchaste a las nuevas generaciones sin meterse en todo este rollo? Hola Mariela, qué gusto, muchas gracias. Qué interesante lo que preguntas. Fíjate que esto es algo que yo empecé a plantearme hace mucho tiempo.
en el grupo radiofónico en el que yo trabajo tenemos varias emisoras. La mía, que es Joya 93.7, es una emisora que está muy claramente perfilada a un tipo de audiencia. Y hay otras estaciones. Cuando yo estaba bastante más joven y empecé a trabajar en esa emisora, yo decía, tengo que hacer algo, porque si seguimos en esta misma línea, cuando pase el tiempo, a mí me van a mandar a trabajar al fonógrafo, que es el nombre de otra de nuestras estaciones, que está obviamente pues dirigida a una audiencia mucho más adulta. Y entonces me di cuenta de que no había que quebrarse mucho la cabeza para generar oportunidades y generar contenidos o secciones o programas en donde nosotros volteáramos a ver a los más pequeños. Con el paso del tiempo creé dos segmentos, por poner un ejemplo, uno que se llama Caminito de la Escuela, otro que se llama Colorín Colorado, en donde había interacción familiar y cuidaba desde luego mucho el contenido, la manera de referirnos a ellos. Traje actores, personajes, actores de doblaje, y empezamos a jugar mucho, porque si te das cuenta, en un programa de 7 horas tengo la posibilidad y la ductibilidad de moverme hacia diferentes lugares, ya sea que haya un evento noticioso muy importante o que tengamos una mañana tranquila y cálida en la que simplemente vamos a acompañar al público, más allá de leerles libros, traer las reflexiones, que fueron todo un fenómeno en su momento y que se hicieron unos discos muy exitosos. Entonces puse el foco en eso. Muchas veces yo he escuchado que a los niños o a los jóvenes ya no les interesa determinado medio o determinados programas. Y lo que yo siempre digo es, porque no les dan opciones, porque no piensan en ellos, porque muchas veces te dicen, no, pues es que ¿cómo vamos a crear segmentos para niños si ellos no son consumidores? Ellos no tienen decisión de compra, lo cual podríamos discutirlo ampliamente. Y por esa o muchas otras razones, se van quedando de lado. Así es que hace mucho tiempo yo empecé a trabajar con ellos, a trabajar en general con la familia, dando un énfasis en ciertos horarios con los niños y con los jóvenes. Y de pronto, pues yo creo que pues esto nos ha venido dando frutos ahora, porque las audiencias, desde luego, junto conmigo, hemos venido creciendo, pero la audiencia del programa de radio, por ejemplo, se ha venido renovando. Hoy te puedo decir que desde hace 9 años que tengo la dirección de la estación y que soy responsable de todo lo que allí sucede, no nada más de mi programa, hemos logrado un objetivo increíble. Rejuvenecimos el target primario de nuestra estación en más de 15 años. No pasa de la noche a la mañana, no es gratuito, no es que sea muy inteligente, es solamente que puse el foco de atención en donde había que ponerse. Y los resultados, hablando de los efectos que causa una acción, pues también los podemos ver aquí de una manera muy tangible. Claro, habrá momentos en donde ahora que las audiencias están multifragmentadas con las plataformas, se vayan a otro lado y de pronto regresan, pero la verdad es que vamos creciendo juntos con un camino muy sólido. Y esa palabra que me acompaña todos los días y que me la recuerdo cada vez que respiro, que es la palabra congruencia, me ha dejado enormes satisfacciones al respecto. Y aquí seguimos. Yo hago el chiste siempre, y lo digo en positivo, siempre con una gran admiración, que voy a terminar siendo un poco como el Chabelo de la radio, que cuando digan, ¿saben qué? Cierren la cortina. ¿Quién va a cerrar? Denle la llave a Mariano Osorio, porque esto ya se acabó, ¿no? Ya el mundo se acabó, ahí voy a estar yo. Pero esperemos que no, porque no queremos que la radio muera, la verdad. Y ahorita que lo mencionaste es que los niños no les damos la opción. Por mi parte, yo trabajo mucho con niños y les pregunto sobre todos los medios de comunicación, y de la radio es lo menos que me platican. Y eso me da tristeza. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa costumbre de escucharlos. Creo que aquí en Monterrey nos falta a lo mejor alguien que vaya más encaminado, así como tu estilo, de que nos dé más el espacio, que hay una estación, pero entre miles. Pero ¿qué faltaría para que lo que estás haciendo tú se replique a nivel nacional? Yo lo que creo que nos hace falta entender hoy, o terminar de entender, es que hay que aprender todavía muchas cosas
que nadie lo sabe todo, aunque algunas veces hay gurús, ¿no?, de los medios de comunicación que verdaderamente piensan que lo saben todo. No es así. Hay que tener estrategias que sean capaces de hacer una combinación inteligente de los diferentes medios para poder tener el alcance que tú quieres con tus audiencias. Es decir, si tú vas a lanzar una campaña de algo, de algún producto o algún servicio y piensas solamente en una plataforma, TikTok o Instagram o Meta o la radio o solo la tele, seguramente no vas a tener la posibilidad de lograr el alcance que necesitas porque estás enfocada solamente hacia un nicho del auditorio. Pero si haces un mix media en donde vas a poder tu mensaje llevarlo de distintas maneras a distintas audiencias, siendo inteligente para dar la suficiente frecuencia, vas a tener una campaña exitosa. Pasó con los artistas hace no mucho tiempo. En algún momento se pensó que ya no iban a necesitar a la radio. La radio que es leal, que es fiel, que se consume mucho y que te da el efecto del éxito a partir de la repetición. Y decidieron que pues, se iban a ir por proyectos solamente digitales. De pronto, todo el mundo se dio cuenta de que esa no era la vía correcta, que había que hacer una combinación inteligente. Así es que creo que hay que abrir espacios, hay que arriesgarse, hay que crear cosas desde el corazón y hay que entender la manera en la que tú lees a tu público, de conocerlo mejor y de saber que la clave está en lo que ellos tienen que decirte, como tú inteligentemente lo haces. Tú me dices, yo hablo mucho con los niños. Claro, piensa que los niños de hoy, en poco tiempo ya no van a ser tus niños. Para esos niños va a haber otro tipo de intereses y serán adolescentes o preadolescentes y luego adolescentes y estarán encontrando otro tipo de necesidades en su vida. Ahí es en donde muchos de ellos regresan a la radio, porque hoy claramente sus intereses son distintos. No puedes pensar en la infancia como un bloque que no evoluciona, sino venirlos acompañando paulatinamente y darles experiencias, compartirles contenidos, traer la música que quieren, porque cualquiera, hasta un niño, se aburre de estar escuchando su playlist. Perfecto, muchas Gracias. Gracias. Vamos ahora con Judith Chacón de Así Sucede Toluca. Judith, si gustas hacer tu pregunta, adelante. Hola a todos, Mariano, muy buenas tardes. Judith Chacón, te saludo desde Toluca, Estado de México. Regresando un poquito al tema del podcast, me gustaría que nos platicaras a lo largo de, como tú mencionabas, desde el inicio, cuando comenzaste con una hoja en blanco, hasta el lanzamiento de este podcast, ¿cuánto tiempo se llevaron en producirlo? Pero también si hubo algún cambio en el transcurso de la producción que, que haya interferido con lo que en un principio querías y que haya cambiado para el final del producto. Mira, sí pasaron varios meses. La idea la tenía en la cabeza desde hacía tiempo, porque era muy recurrente esa pregunta. ¿Cómo es posible que Mariano Osorio no tenga un podcast? Y yo a veces también me lo preguntaba, pero después de esa pregunta venía la siguiente, bueno, ¿pero de qué? O sea, abrir el micrófono y a ver qué se me ocurre, o a ver a quién le hago una llamada para ver de qué platicamos, o nuevamente entrevistas con artistas. Este tipo de cosas es lo que yo no quería hacer. Así es que pensé, ¿cómo traigo lo mejor de todos los mundos que yo conozco muy bien y que me hacen sentir muy seguro, muy sólido y en lo que soy muy bueno? Yo no soy muy bueno en todo, pero hay cosas en las que sí sé que soy muy bueno. Así es que recuperé esta historia en donde tuve oportunidad de trabajar directamente en el día a día por varios años con los escritores y novelistas más destacados del país. Y claro que tomé mucho de ahí, aprendí mucho de eso. Y después mi conexión con la radio, esta forma de contarle historias al público que sé que les gusta, pero que además sé que de esas historias están esperando algo para impactar de manera positiva en su vida
también me llamó la atención y dije, es un elemento que hay que considerar. Crear una historia original era algo pues, que desde luego me tomó mucho tiempo hasta que le dimos al clavo y empezamos a construirla. Y después, la verdad es que yo me imaginaba narrando, como lo hago habitualmente en mis programas, y sin embargo, en el transcurso de la creación de esta obra, que se llama La Tercera Ley de Newton, la necesidad fue cambiando. Incluso mi papel dentro del podcast mutó, o sea, se cambió a un personaje a través del cual íbamos a narrar, pero el personaje no tenía que hablar como yo hablo, y al mismo tiempo el nivel de exigencia que tenían las escenas era muy fuerte, así es que esto implicó algo que yo no consideraba: ensayos, por ejemplo, más y más y más y más horas de estudio para grabar y para postproducir, y luego la parte técnica de el diseño de audio, que empezó de una manera y cuando llevábamos 3 capítulos encontramos que había una manera diferente, mejor, mucho más exigente, y nos regresamos otra vez al primer capítulo. Lanzamos la primera temporada el 26 de enero, 3 capítulos primero, luego cada jueves fuimos lanzando uno. Pasaron 2 cosas. La primera fue buena, a la gente le gustó mucho. La segunda no fue muy buena. Se desesperaron. Esperarse a que pasara toda una semana para escuchar el siguiente capítulo me costó reclamos, muchos reclamos. Gente incluso que me decía, me encanta, pero ya no la voy a oír hasta que ya hayan lanzado todos los capítulos. Y tomamos lectura y aprendizaje de todos esos comentarios, de tal manera que la segunda temporada la lanzamos el 11 de mayo, toda junta, así con un clic, ¡pum! Y apenas unas horas después tenía reportes de muchísimas personas que se la habían maratoneado. Y entonces pues me quedé así como el del chiste de ¿y ahora qué les presento? Pues ya se la acabaron toda, ¿no? Fueron meses y meses y meses de trabajo, de estudio, de grabación, de muchas cosas que se fueron literalmente en un instante. Lo que terminas de darle clic al botoncito para que apareciera ya en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Treble. En YouTube hay un canal que se llama La Tercera Ley de Newton. En iHeartRadio también está disponible. Pero muchísimo trabajo, mucho empeño, esfuerzo se va en un clic, y ahora ya no me pertenece, ahora ya literalmente pues es una obra pública. Muchas gracias. Vamos ahora para finalizar con Iris Ceballos del Diario de Yucatán. Si gustas hacer tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Yo también quisiera hablar un poquito sobre pues este podcast, ¿no? Que nos comentaras, ya hablabas de que son 2 temporadas. Saber si van a haber más temporadas, hay la posibilidad de que esto ocurra por la manera en la que se planteó la historia, y también conocer por qué te decidiste finalmente hacer abordar esta temática sobre la violencia que ya comentabas, que bueno, son cosas que de repente la gente ya no quiere saber o escuchar porque justo como dices, pasan todos los días y la gente como que ya está cansado. ¿Y qué sientes que la gente se lleva también en este sentido cuando escucha el podcast, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que finalmente les deja o el mensaje o aprendizaje que se llevan? Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, está planteada para 2 temporadas, o sea, realmente ahí concluye. ¿Podría haber una tercera temporada en el futuro? Probablemente podría haberla porque las posibilidades existen, sin embargo, está planteada para eso. Puedo adelantarles que, aunque la tercera ley de Newton termina aquí y genera una reflexión, por eso, cuando llegas al final de la historia, entiendes por qué se llama como se llama, entre otras cosas. Y precisamente va de la mano de una reflexión que por un lado retrata una realidad que en México a todos nos lastima, nos duele, pero que es inevitable ignorarla. Y por el otro lado lleva la fuerza de lo que significa que un papá sea capaz
de rebasar todo tipo de límites para salvaguardar el futuro de sus hijos y generar esperanza en su vida. Ese es uno de los puntos importantes de la reflexión que quiero generar allí. Tengo una nueva historia que en las próximas semanas, te diría meses, pero pues te digo que en un clic se va todo y que estamos terminando de grabar. Entraremos pronto a la etapa de postproducción con unas nuevas técnicas de audio que son todavía mucho más sorprendentes y que hay muy poco material disponible en el mundo con este tipo de audio. Es una historia de terror puro y duro. Su nombre es Simbiosis en el Bajo Astral. Próxima a estrenarse. Aquí hay diferencias importantes. También son 2 temporadas. Acá sí voy a hacer un papel de narrador, pero invité a actores a trabajar con nosotros. Actores y actrices. De tal manera que nos acercamos más a eso que románticamente yo conocí como radionovela, sin ser una radionovela como tal. Y el nivel de exigencia que tiene la obra, la calidad que tiene también es muy, muy, muy grande. Sin embargo, independientemente de que probablemente no haya una tercera temporada de la tercera ley de Newton, es lo más seguro, sí es posible que la tercera ley de Newton se pueda convertir en algo más. Puede escalar a otros formatos, incluso a un libro, incluso a plataformas audiovisuales. Pero hoy creo que lo más conveniente es ir paso a paso, es saber que personas que entienden muy bien cómo es todo este esquema de los podcasts se han acercado a nosotros, gente muy reconocida, plataformas o empresas que se dedican exclusivamente al tema de podcast y que en cuanto lanzamos los primeros capítulos voltearon a vernos, nos pidieron colaborar con ellos en términos de promociones cruzadas y empezar a hacer cosas que claramente benefician al producto, que benefician esta obra, pero que me hace pensar que algo estamos haciendo bien. Muchas gracias. Podríamos pasarnos mucho más tiempo en esta charla, la verdad está demasiado buena, pero bueno, tenemos que finalizar. No sé si quieras agregar algo más para los compañeros de los medios. Porque lamento mucho que el tiempo no nos permita platicar más el día de hoy. Les agradezco su tiempo, respeto muchísimo, muchísimo su trabajo y agradezco particularmente el interés de sus preguntas. En mis redes sociales me pueden encontrar como Mariano Osorio Oficial, prácticamente en todas, incluyendo el canal de YouTube, Mariano Osorio Oficial, excepto Twitter, que es Mariano Osorio 1 con número, y que estoy a sus órdenes, que esta es una experiencia muy linda y que les agradezco mucho la ayuda que ustedes me dan para poder transmitir este mensaje. Tenemos una serie de entrevistas todavía programadas, es por lo tanto que no me puedo quedar un poquito más porque hay otras personas que están esperando, pero si no, imagínense, tengo un programa de 7 horas, no hay manera de que me paren. Lo sabemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchos saludos, gracias por todo. Hasta luego. Les mando la grabación en un ratito más. Gracias. 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 Muchas gracias.